Bienvenidos a la cuarta sección de nuestra serie Estudios en el libro de Daniel. Nos corresponde ahora entrar en el breve análisis del versículo 8 del capítulo 1. Dice así la palabra de Dios, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel y sus 3 amigos no podían cambiar los nombres que otros les habían dado, pero cuando se trató de comer los mejores alimentos que sus captores podían ofrecerles, se negaron a hacerlo. No solo les motivaba el hecho de que algunos de los alimentos eran probablemente impuros, sino también que habían sido ofrecidos a los ídolos antes de servirlos. Una comida real babilónica comenzaba con un acto pagano de adoración, y aquellos que participaban se consideraban como partícipes de un rito religioso. Además de esto, aún las carnes limpias que hubieran podido estar incluidas en esa comida no eran preparadas según las instrucciones que Moisés había dado a los israelitas, según Levítico 17, 14 y 15. Daniel se propuso de corazón no contaminarse con lo que según la ley de Dios era inmundo. Sin duda esta determinación fue hecha después de mucha meditación en la ley y comunión con Dios. De esa manera manifestó su completa separación del mundo y de sus costumbres. La decisión de Daniel con respecto a la comida del rey demuestra que él comprendía la relación entre la salud y la santidad. La prueba sobre la alimentación fue uno de los medios empleados por Dios para fortalecer su carácter y prepararlo para la grandeza futura. Cada decisión correcta llevada adelante a pesar de las dificultades fortalece a las personas. Cada resolución quebrantada los debilita. Hay muchos entre los profesos cristianos hoy que considerarían a Daniel demasiado exigente y lo clasificarían como estrecho o fanático. Ellos consideran el asunto de comer y beber como de poca consecuencia para exigir una norma tan decidida que envolvía el probable sacrificio de toda ventaja terrenal. Pero aquellos que razonan así encontrarán en el día del juicio que se han apartado de los expresos mandatos de Dios y en cambio han establecido su propia opinión como la norma de lo correcto e incorrecto. Encontrarán que lo que les parecía de poca importancia no era considerado así por Dios. Los requerimientos divinos deben ser sagradamente obedecidos. Podemos ver también aquí el poder del ejemplo, puesto que fue el ejemplo fiel de Daniel el que motivó a los otros 3 a mantenerse firmes juntamente con él. En los versículos 19 al 21 leemos: Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Algunos aspectos al resaltar en esta, resaltar en esta sección. Número 1. El tipo de alimentación que Daniel solicitó. ¿Qué dice el texto? Legumbres y agua. Versos 12 y 16. Legumbres viene del hebreo seroim, de la raíz será, que significa semilla. Alimentos vegetales de plantas que producen semillas. Plantas, verduras, legumbres, hierbas de jardín, hortalizas, todo eso implica. El término hebreo, como ya se mencionó, también incluye las hierbas. Y de acuerdo con la tradición judía, las bayas, que es fruto carnoso y jugoso, que contiene semilla rodeada de pulpa, como la uva, la grosela y otros, y los dátiles, frutos comestibles de la palmera, cubierto con una película amarilla, carne blanquecina y hueso casi cilíndrico, muy duro, ya que los dátiles son parte del régimen básico en Mesopotamia. En resumen, la alimentación que solicitó Daniel fue el régimen natural, el vegetariano. Algunas declaraciones de Elena de White al respecto. La historia de Daniel fue registrada para beneficio nuestro. Él eligió una conducta que lo hizo conspicuo, ilustre, sobresaliente, que lo hizo conspicuo en la corte del rey. No se conformó a los hábitos alimenticios de los cortesanos, sino que propuso en su corazón no comer las carnes de la mesa del rey ni beber sus vinos. Esta decisión no fue tomada a la ligera ni de modo vacilante, sino que fue hecha con inteligencia y practicada resueltamente. Daniel honró a Dios y en él se cumplió la promesa: yo honraré a los que me honran, de 1 Samuel 2:30. Continúa diciendo ella: los que sirvan a Dios con sinceridad y verdad constituirán un pueblo peculiar, diferente del mundo y separado de él. Sus alimentos no serán preparados para complacer la glotonería o gratificar el gusto pervertido, sino para obtener de ello la mayor cantidad de fortaleza física y en consecuencia la mejor condición mental. Los que esperan el pronto regreso de su Salvador no deberían manifestar una falta de interés en esta gran obra de reforma. La acción armoniosa y saludable de todas las facultades del cuerpo y la mente produce felicidad. Mientras más elevadas y limpias sean estas facultades, más puras y genuinas, más pura y genuina será la felicidad. Consejo sobre régimen. Consejo sobre salud e instrucción para los obreros médicos misioneros, página 50. Aquí hay una lección para todos, pero especialmente para los jóvenes. El cumplimiento fiel de los requerimientos divinos beneficia la salud física y mental. Se tiene que buscar primeramente la sabiduría y la fuerza de Dios si se ha de alcanzar la más alta norma moral e intelectual. Y además se necesita observar una estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. La experiencia de Daniel y sus compañeros constituye un ejemplo del triunfo de los principios sobre la tentación a la indulgencia del apetito. Demuestra que los jóvenes pueden vencer mediante la observancia de los principios religiosos todas las propensiones carnales y mantener fieles a los requerimientos divinos, aunque esto demande un gran sacrificio. Estoy leyendo otra de las citas de ella.
¿Qué hubiera sucedido, dice Elena de White, si Daniel y sus compañeros hubieran sometido a las exigencias de los oficiales paganos y bajo la presión del momento hubieran comido y bebido como los babilonios? Esa sola transigencia con el mal habría debilitado su capacidad de percibir el bien y de aborrecer el mal. La satisfacción del apetito habría significado el debilitamiento del vigor físico y la pérdida de claridad intelectual y poder espiritual. Un paso equivocado los podría haber conducido a otros, hasta que se cortara la conexión con el cielo y los arrastrara la corriente de la tentación. La vida de Daniel constituye una ilustración sagrada de lo que significa un carácter santificado. Continúa diciendo ella. Recuerden, todas las citas mencionadas pueden tenerla en el texto al solicitarlo. Los padres de Daniel lo habían educado en su infancia en hábitos de estricta temperancia. Le habían enseñado que debía obedecer las leyes de la naturaleza en todos sus hábitos, que sus hábitos de comer y beber ejercían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral, y que era responsable delante de Dios por sus actitudes, porque las poseía como un don de Dios y por ningún motivo debía empequeñecerlas o invalidarlas. Como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios fue exaltada en su mente y reverenciada en su corazón. Durante los primeros años de su cautiverio, Daniel pasó por una prueba que debía familiarizarlo con la grandeza de la corte, con la hipocresía y el paganismo. En verdad, era una extraña escuela para capacitarlo para la vida de sobriedad, trabajo y fidelidad. Y sin embargo, vivió sin corromperse por la atmósfera de mal con la cual estaba rodeado. Daniel y sus compañeros gozaron precozmente de los beneficios de la correcta educación y enseñanza, pero estas ventajas solas no habrían podido hacer de ellos lo que fueron. Llegó el tiempo cuando debieron obrar por sí mismos, cuando su futuro dependía de su propia conducta. Entonces decidieron ser fieles a las lecciones recibidas en su infancia. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. El Espíritu de Dios fortaleció cada propósito genuino, cada noble resolución. Conducción del niño 152-153. Ella continúa orientándonos en este sentido, Elena G. de White, y dice: sus hábitos de temperancia y su sentido de la responsabilidad que tenían como representantes de Dios produjeron el más noble desarrollo de las facultades del cuerpo, la mente y el alma. Cuando terminó su preparación al ser examinados con otros candidatos a los hombres del reino, no fue hallado ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En la corte de Babilonia había representantes de todos los países, hombres de los más selectos talentos, ricamente dotados de dones naturales y poseedores de la más elevada cultura que este mundo pueda ofrecer. Y sin embargo, en medio de todos ellos, los hebreos cautivos no tenían rival. Eran incomparables en fuerza y belleza física, en vigor mental y en saber. Dios desea revelar hoy por medio de los jóvenes y niños las mismas poderosas verdades que reveló mediante estos hombres. La historia de José y Daniel son una ilustración de lo que el Señor hará para los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón por llevar a cabo su propósito. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. La educación 52 a la 54. 2. La forma en la que Daniel hizo su solicitud. El texto dice, estamos en el verso 12, te ruego. A Daniel lo caracterizaban la humildad, la cortesía,
y la bondad. Aunque estemos decididos en cuanto a principios, debemos buscar nuestro objeto por medio de la suavidad, más bien que por testimonio vanaglorioso, el cual bajo pretexto de fidelidad despierta la oposición y sin ninguna necesidad. No en vano cayó en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, según el versículo 9. Es que, aunque Daniel era imperturbable en su lealtad a Dios y firme en el dominio propio, su noble dignidad y cortés deferencia le conquistaron en su juventud la gracia y entrañable afecto del funcionario pagano a cuyo cargo estaba. Las mismas cualidades caracterizaron toda su vida. Durante el reinado de monarcas sucesivos y cuando cayó la nación y se estableció un reino rival, su sabiduría y condiciones de estadista fueron tales, tan perfectos su tacto, su cortesía y la bondad natural de su corazón, combinados con su fidelidad a los buenos principios, que hasta sus enemigos se vieron obligados a confesar que ningún pretexto ni falta pudieron hallar por cuanto era fiel. ¿Qué es la verdadera religión? Cristo nos ha dicho que la verdadera religión es el ejercicio de la compasión, la simpatía y el amor en el hogar, en la iglesia y en el mundo. El cultivo de una cortesía uniforme y la voluntad de tratar a otros como deseamos ser tratados nosotros eliminaría la mitad de las dificultades de la vida. El espíritu de ensalzamiento propio es el espíritu de Satanás, pero el corazón que abriga el amor de Cristo poseerá esa caridad que no busca lo suyo. Las palabras del maestro eran claras y distintas y las pronunciaba con simpatía y ternura. Pidamos con fe que se nos dé una voz que exprese conversión, una lengua convertida y una simpatía y ternuras similares a las de Cristo. No pronunciéis una palabra de desaliento, porque Satanás se agrada de tales palabras. Hablad de la bondad de Cristo y contad de su poder. José y Daniel demostraron ser fieles. Estos hombres fueron honrados por la nación entera, tanto en Egipto como en Babilonia, un pueblo pagano, y todas las naciones con las cuales estaban relacionados contemplaron en ellos una ilustración de la bondad y la beneficencia de Dios, una ilustración del amor de Cristo. 3. Los 10 días de prueba solicitados por Daniel y su resultado y su simbolismo. En este aspecto resulta muy aleccionador la relación numérica entre la solicitud de Daniel y su correspondiente resultado. Daniel solicita 10 días y en la prueba él y sus compañeros resultan 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de todo el reino. Juega un papel preponderante aquí el simbolismo del número 10. Veamos un poquito esto, el número 10 y su simbolismo. El 10 es uno de los números perfectos y significa la perfección del orden divino, comenzando como comienza una nueva serie de números. La primera década es representante de todo el sistema numérico y original del sistema cálculo llamado decimales, por cuanto todo el sistema de numeración consiste en tantos dieces, de los que el primero es el tipo de todo. Es así como el orden redondeado que marca todo el circuito de cualquier cosa. Es por tanto la significación siempre presente del número 10. Implica que nada falta, que el número y el orden son perfectos, que todo el ciclo está completo. Con el 10, la numeración primaria y clásica tiene su fin y llega a su plenitud, y con el mismo se da comienzo a la numeración compuesta. De allí su significado de número redondo, que representa la totalidad y el término de algo. Así, por ejemplo, en el lenguaje de los matemáticos y filósofos griegos, se le identificaba este número como la tetractis
pitagórica, es decir, la suma de los 4 primeros números, 1 más 2 más 3 más 4. Tiene el sentido del regreso a la unidad después de haber recorrido el ciclo de los 9 primeros números. Es pues el número del sentido total, del retorno y del acabamiento o totalidad. Es también una imagen de la totalidad en movimiento. Gesenius, por su parte, en su léxico hebreo reconoce que la palabra hebrea para 10 favorece la idea de totalidad y plenitud por ser el número que completa la lista de números primarios y da la base para la formación del resto de los números. Tiene pues el 10 un sentido de conjunción o conjunto de varios números o elementos que forman una unidad básica. Es entonces evidente la idea de unión, integración de varios en uno, multitud que forma un conjunto integrado y completo. El mejor ejemplo bíblico de esta noción respecto al simbolismo del número 10, representando totalidad, fundamento, unidad completa, etc., lo tenemos en los 10 mandamientos. Así, por ejemplo, leemos en Éxodo 34, 28, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Lo mismo se observa en Deuteronomio 4:13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. En los 10 mandamientos está resumida la totalidad de la responsabilidad del hombre con Dios. Ellos constituyen la síntesis del deber humano hacia su Creador y hacia su prójimo. En el cumplimiento de todas y cada uno de ellos se encuentra la máxima expresión del amor a Dios y al prójimo. En palabras del doctor Luciano Jaramillo Cárdenas, los 10 mandamientos resumen la responsabilidad del hombre, del ser humano, frente a su Creador. Algunos ejemplos bíblicos del sentido de totalidad, de fundamento y de unidad completa representados en el número 10. Lo vemos en la próxima sección, que se nos fue el tiempo.